hacer de algunas definiciones. Ahora vamos a hablar de definiciones desde el punto de vista lógico y jurídico. Dentro de las definiciones, las definiciones son las tautológicas. Bueno, sí, bueno, las tautológicas dice que esta clase de definición es una repetición. Y eso en táctil, ¿qué diablos es? Siempre sale eso. Vive en táctil, ¿o qué diablos? Pues ya estoy harto de eso, ya. Me llega a todos a admitir, bueno, ya que no salga, se me saque táctil, que ya sea chinga de eso. Bueno, decía las tautológicas que esta clase de definición es una repetición de lo que es una simple operación conceptual. Se puede sustraer, puesto que indica que los derechos humanos son todos aquellos derechos que posee el hombre por el simple hecho de ser hombre. Asimismo, está la poder. Licenciado. Apaguen su micrófono. Licenciado, disculpe, es que no le escucho. Sí. No sé si soy solo yo. Pues pregunte a los demás, porque yo estoy a pichinga a ustedes, de veras. Pregunte a los demás ya. Es que si no se escucha no podemos recibir la clase, no escuchamos. Claro, pero pregunte a los demás. Ya cambié audífonos, cambié todo, antes que quieren, pues. Perdón, yo tampoco escucho. Sí, no se escucha bien. Bueno, ¿y ahí ya escuchan o no? ¿Aló? Se escucha muy lejos, licenciado. Bueno, ¿qué puedo hacer, va? Pues yo no le escucho. ¿Qué puedo hacer? Ya cambié botón esta cosa ahí en la computadora, no sé si escuchan. ¿Escuchan ahorita o no escuchan? Bueno, voy a cambiar el audífono, de pronto no se van a hacer los malos. Yo sigo sin escuchar. Buenas tardes a todos, mucho gusto. Miren, licenciado, perdone, sí cuesta, no tenemos buen audio, pero de igual manera recomiendo que los que estemos recibiendo la clase, si se pueden conectar con orejeras, audífonos, auriculares o lo que sea, pueden tener un poquito mejor de recepción de audio. Compañero, disculpa, pero es que considero que es problema del licenciado, no es nuestro.
Bueno, ahora sí escuchan o no. Ahora sí, licenciado, gracias. Sí se le escucha mejor, licenciado. Gracias. Continuar. Muchas gracias, licenciado. Entonces las cosas que no servían los audífonos, ¿no? Bueno, ahora vamos entonces. Les decía que, aparte de las definiciones que hablamos el día anterior, hay definiciones de acuerdo a la lógica, y las primeras son las tautológicas. Las tautológicas indican que esta clase de definición produce una recepción de lo que es una simple operación conceptual. Se puede subtraer, puesto que indica que los derechos humanos son todos aquellos derechos que posee el hombre por el simple hecho de ser hombre. Asimismo, se dice que los derechos humanos son derechos que poseen los seres humanos. Con esta definición no se logra puntualizar lo que en realidad son los derechos objeto de nuestro estudio. Pero la aquejada y simple repetición de la palabra humano por anteposición de la palabra derecho. Luego tiene una definición formal. Es en cuanto a la definición formal de los derechos humanos, la cual indica que quizá un poco más específica que la anterior, pero sin caer en los elementos sustanciales. Se puede indicar que son aquellos que se fundamentan en una versión plegada a la formalidad de los derechos del hombre, como por ejemplo el conjunto de normas jurídicas que vienen a proteger los derechos o facultades del ser humano. Luego tenemos las definiciones teleológicas. Esta definición lo que sustenta es el fin esencial de los derechos humanos, los cuales se deben de basar en la libertad, como la posibilidad natural del hombre de actuar sin faltar el respeto y de la dignidad. Lo que persigue decir es que el hombre es un fin en sí mismo, logrando a través de la libertad y la dignidad como los valores supremos e inseparables de todo ser humano. La siguiente se conoce como definición descriptiva. En cuanto a esta definición descriptiva, a la que nos ocupamos para poder indicar los elementos sustanciales de los derechos humanos, fundada en la corriente teleológica. Recuerden que tienen los teleológicos siempre religiosos, y acompañada de los elementos que se pretenden hacer notar, consiste en las facultades y prerrogativas que tiene el hombre para poderse realizar como tal, fundamentándose en la libertad, la igualdad, la seguridad y la justicia como valores superiores del hombre y reconocidos por el derecho. A raíz de lo anterior y con base en lo expuesto, consideramos que una definición de derechos humanos bien podría considerarse en un conjunto de garantías y derechos inalienables que tiene el hombre, basados en la dignidad humana, que le son indispensables para solventar su subsistencia como tal y para su desarrollo dentro de la sociedad. Se hace necesario enfatizar que en un derecho esencial que todo hombre posee, solo por el hecho de serlo, y que debe de hacer notar y cultivar en su dignidad, consistiendo esta en el fundamento de todos los derechos del hombre, derivándose de la misma la vida, la libertad, la igualdad, la seguridad y la justicia que hablamos el otro día. Siendo estos los valores o virtudes cardinales que inclinan a constituir a la dignidad como el valor supremo de cualquier constitución. Se puede indicar que, en un sentido amplio, la dignidad es la base fundante de los derechos humanos y el límite de cualquier actividad de Estado.
La dignidad humana se encuentra establecida en el preámbulo de Declaración de los Derechos Humanos y en el artículo primero de dicha declaración. Así también se encuentra elaborado el artículo 11.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, aunque en este caso, como ha dicho propiamente dicho, en nuestra Constitución Política de la República se encuentra el artículo 4, que establece que en Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derecho. Principales fundamentos de los derechos humanos. El estudio para determinar las razones a las causas de los derechos humanos no ha sido uniforme, sino todo lo contrario. A raíz de la evolución histórica constante que se ha sustentado, los principales fundamentos son el naturalismo, el historicismo y el positivismo. Para iniciar, indicaremos que el naturalismo se basa en el estoicismo greco-romano y se divide en dos enfoques. Primero, el naturalismo teológico. Cuando hablamos de algo teológico, siempre tiene que ver con aspectos religiosos. Por eso, el naturalismo teológico indica que esta postura se basa en la divinidad, indicando que el hombre posee derechos innatamente naturales, debido a la voluntad de un ser supremo, es decir, de Dios. Se dice que el hombre es el fruto de la voluntad divina, como consecuencia debe de ser respetado. El hombre por voluntad de Dios es diferente a todos los demás especies que existen en la naturaleza. Esta diferencia se destaca por la dignidad humana. Esta concepción ha sido utilizada por la Iglesia Católica en varias encíclicas papales, desde 1891 hasta los tiempos del Papa Juan Pablo II en 1993. Luego tenemos el unilateralismo racional. Manifiesta que los derechos humanos son fruto directo de la naturaleza y que el hombre se diferencia del resto de animales debido a la voluntad y a la razón que posee. La tesis del naturalismo ha manifestado su influencia en diversas declaraciones de derechos humanos, tales como la Declaración de Derechos del Buen Pueblo de Virginia, la Declaración de Independencia de Estados Unidos, la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano, es decir, la Revolución Francesa que este mes se conmemoró, ¿verdad? Luego tenemos la Declaración Americana de Derechos Deberes del Hombre y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1967. Luego tenemos el historicismo cultural. Esta teoría se fundamenta en la convivencia social del hombre a través de su evolución y superación. Conforme al transcurso del tiempo, el hombre logra que se produzca apreciar la dignidad humana y consigue la protección de sus derechos a través del conocimiento de valores y garantías que va acumulando conforme a las transformaciones básicas. Luego tenemos el positivismo. El positivismo indica que establece que solo el Estado es el único que puede crear derechos y establecer las limitaciones. Se basa en una concepción de voluntad general de la sociedad, la cual a través de sus representantes hacen plasmar los derechos fundamentales del hombre. Se expone que como normas positivas se garantiza no solo el reconocimiento de los derechos humanos, sino que el respeto a los mismos. Luego tenemos aspectos filosóficos de los derechos humanos. Al buscar aspectos filosóficos de los derechos humanos, nos hace recabar la esencia, naturaleza y propiedad de lo que se compone esta clase de derechos, tomando como base lo relativo al ser, las causas, valores y los fines de los mismos. El aspecto filosófico de los derechos humanos
es un tema complejo, por lo que el objeto de la presente obra no es asentarse en ello, sino solo se hace pequeño resumen del mismo. Dentro de ello tenemos el aspecto ontológico. La ciencia del ente, que tiene como propósito considerar las características esenciales del ser, en este caso de los derechos humanos. Se puede indicar que su función esencial es que estos derechos permanezcan por siempre, tomando en consideración a la naturaleza particular del ser humano, distinta a los demás objetos o seres del universo. Luego tenemos el aspecto etiológico. Lo que se busca con la etiología es determinar la causa básica de la existencia de los derechos humanos. Y para ello, determinar que la fundamental causa de la existencia de los derechos humanos es la dignidad del ser humano, como lo vamos a estudiar. Que el objeto que el hombre pueda desarrollar y obtener los fines deseados en cualquier tipo de sociedad. Con la dignidad humana se desprenden todos los demás derechos y hace valer el derecho a ser un ser humano. La dignidad humana suprime el valor básico y esencial de los derechos humanos. Luego tenemos el aspecto axiología. Se fundamenta en el valor, dimensión dicteriológica, que pretende alcanzar los derechos humanos, entendiéndose que la justicia es la esencial para un verdadero respeto a los derechos humanos, al garantizarse un respeto a la dignidad humana de la persona a través de un sistema justo de derechos. Se estará logrando alcanzar por no solo las garantías innatas del ser humano, sino que su protección por los bienes que ostenta el poder público. Luego tenemos el aspecto teleológico. El fin de los derechos humanos es que sean respetados. Si con respecto a los derechos humanos fundamentales se evidencia una carencia esencial de los mismos. Al contemplarse una calidad de derechos humanos, se hace de la vez su respeto y protección. Luego tenemos los aspectos sociológicos de los derechos humanos. Junto a una reflexión filosófica, se hace necesario hacer notar una pequeña consideración de carácter sociológico para tomar en cuenta la realidad de los derechos humanos. No basta indicar los aspectos filosóficos de los derechos humanos, sino que se hace necesario hacer un análisis de los aspectos que aprecian su seriedad. El aspecto sociológico es muy importante, debido a que se funda estableciendo la situación real de los derechos humanos de algún determinado lugar. Es necesario, pues, por ejemplo, cuando existe una enorme cantidad de derechos o muertes o asesinatos, se puede constatar la falta de respeto a esta clase de derechos. Esto se logra a través de una perspectiva social de respeto a esta clase de derechos. Esto se logra a través de poder constatar la falta de respeto a esta clase de derechos. Esto se logra de una perspectiva social que tiene la readecuación de datos y análisis respectivos. Con esta clase de aspectos no solo se logra detectar la situación real de los derechos humanos, sino que se permite mediar la eficacia del derecho de esta. Luego tenemos la fuente de los derechos humanos.
dentro de las fuentes de los derechos humanos tenemos, cuando nos referimos a fuentes, los derechos humanos, tenemos que saber de dónde nacen, de dónde se originan. Y las fuentes internacionales son las más importantes de los derechos humanos. Cuando nos referimos a las fuentes de los derechos humanos, tenemos que establecer de dónde vienen, de dónde nacen, de dónde se originan los mismos, no debiendo partir de la clásico de las fuentes de los derechos humanos. En general, tales como fuentes formales, reales o materiales e históricas, sino debemos partir de la dignidad del hombre para tener una diversidad de fuentes que aparentemente continúan no solo en el derecho interno, sino en el derecho internacional. Las primeras son las fuentes internacionales. Las fuentes internacionales más importantes de los derechos humanos las podemos encontrar en la Declaración, convenciones y protocolos internacionales. Las primeras, es decir, las declaraciones, contienen un catálogo, cada una, de derechos que el hombre debe hacer valer, con prevalencia sobre cualquier tipo de legislación, ya sea interna o internacional, en lo que respecta a los segundos. Una vez el Estado ratifica, se obliga a cumplirlas, respetarlas y aplicarlas. Los derechos contenidos en los mismos y finalmente el protocolo constituye instrumentos que amplían, fortalecen bien, anexan el nuevo constitución de la tratado. Dentro de los instrumentos internacionales más importantes tenemos la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Americana de Derechos Humanos y Deberes del Hombre, es decir, el Pacto de San José, y el Pacto Internacional de Derechos Humanos y sus dos protocolos facultativos, es decir, el Pacto Internacional de Derechos Humanos y la Convención Americana de Derechos Humanos y Pacto de San José. Luego tenemos fuentes nacionales. Dentro de las fuentes nacionales de los derechos humanos encontramos la Constitución Política de la República, los acuerdos de paz, firmados en el Gobierno de la República de Guatemala y la ONG, y el derecho constitucional. La Constitución es la fuente más importante de todo Estado, puesto que las mismas se garantizan todos los derechos, libertades y garantías de las personas constituidos en la Carta Magna. Y eso ha sido objeto de interpretación de la Corte de Constitucionalidad. Luego tenemos los acuerdos de paz. Hay mucha gente que habla de los acuerdos de paz y no conoce ni uno de los acuerdos de paz. Esos acuerdos fueron firmados en el año 96, en diciembre del 96, y estoy seguro que nadie los conoce. No sé si alguno de ustedes los conoce y me puede hablar de algún acuerdo de paz que se ha cumplido o no se ha cumplido. Les dejo el uso de la palabra. ¿Alguien que quiera tomar la palabra? Bueno, entonces creo que tomar la palabra, vamos a ver ahí. Magdalena Mejía, ¿qué opina usted de los derechos, de los acuerdos de paz? Licenciado, perdone, pero no le escucho muy bien. ¿Ah? Bueno, pero para usted, ¿los acuerdos de paz se cumplieron o no se cumplieron o en qué porcentaje?
No se han cumplido, licenciado. Ya. ¿Qué acuerdo de paz conoce usted? Pues lo que es, por ejemplo, la integración de las personas de los pueblos indígenas, creo que son, no se ha cumplido y son parte de los derechos de paz. Leí en una oportunidad. Bueno. Mire, en cuanto a los acuerdos de paz que usted menciona, en los años 90, también el Congreso aprobó ratificar el convenio 169 que se refiere a pueblos indígenas, tribales, países independientes. Y por eso cada vez que hay amparos por el tema de las consultas indígenas para el pueblo, va a la Corte o a la CC. Pero realmente no se han cumplido. Hay muchas cosas que si se hubieran cumplido creo que no estaríamos en el merengue que estamos ahorita. Ahora, don Carlos Cruz, ¿qué cree? ¿Se cumplieron o no los acuerdos de paz? Buenas noches, licenciado, compañeros. Hola. Hola. Realmente no se han cumplido los acuerdos de paz. Y lo que preocupa más es que nadie le da seguimiento tampoco, licenciado, porque no hay un ente que esté regulando el verdadero cumplimiento de los acuerdos de paz. Esa es mi opinión, licenciado. No, usted tiene toda la boca llena de razón. ¿Y sabe qué pasa? Que los dos partidos que van a segunda vuelta, ninguno se ha pronunciado en relación a los acuerdos de paz. Entonces, eso da tristeza porque hay uno que dice esto, hay uno que dice el otro, pero ninguno de los dos se ha pronunciado en relación a los acuerdos de paz. Y los acuerdos de paz, yo pienso, pues, que podrían generar paz social, por esto y lo otro, pero ninguno se ha pronunciado. Desde el año 96, imaginemos, hace un montón de años. Pero bueno, no lo han hecho. Ahora, Carlos Michelle Chila. Sí, licenciado, buenas noches, compañeros. Respecto a lo que comentaban los compañeros de los acuerdos de paz, pues yo concuerdo mucho con ellos. La verdad es que lamentablemente los acuerdos de paz, desde mi punto de vista, creo que coincido con los compañeros, pues no se han cumplido, más que todo porque lamentablemente todavía existe mucha violencia, ¿verdad? Y más hacia los pueblos indígenas, más con lo que está pasando actualmente, que muchos pueblos les están quitando sus tierras, más que todo. Solamente, licenciado, gracias. Gracias. ¿Qué dice Lucía Vargas? ¿Concuerda con Carlos? Es correcto, licenciado. ¿Qué tiene usted que aportar? Pues, licenciado, así que se ve, ¿verdad? Que al gobierno, pues a todos los gobiernos que han pasado desde Arzú hasta la fecha, pues el pueblo no le interesa como tal, ¿verdad? Solo saquearlo es lo que se ve. Por ejemplo, la educación, licenciado, pues no se ve, ¿verdad? Tanta gente en los pueblos que ni siquiera tienen maestros, pues. O sea, desde ahí deberían de empezar a cumplirse para que Guatemala pueda salir adelante. La educación es lo más importante. Pues. Sí, usted tocó un punto total. Un punto total porque lo que pasa es que analizando uno, ¿verdad? Sin ser de X o Y partido, un pueblo educado es un pueblo que va a votar mejor, ¿va? Lamentablemente no educan al pueblo. Entonces, al final no sabemos si las ofertas electorales que nos van a presentar van a cumplir. Pero yo creo que es importante eso, que eduquen a la gente, que van a la gente y que la gente no va a votar por votar, ¿verdad? Y aparte de eso, hay mucha gente que
sus hijos son mano de obra barata, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que para mejorar este país hay que hacer el tema con la educación. Con la educación, porque es importante la educación. Porque un pueblo educado vale por dos, dicen, ¿verdad? Y yo creo que, así como ustedes han tomado conciencia social, la gente que estudiaría en la universidad tendría conciencia social. El problema es que es complicado. Pero igual uno en su sector, no tiene alguna influencia, alguna injerencia, hay que manejar esto. Hay que manejar esto, que haya mayor participación de la gente, etcétera, etcétera, ¿verdad? Darwin, Karina Estrada, ¿qué nos dice Darwin? Como que solo se conectaron y no pasa nada más. Bueno, la palabra vale si nadie responde. Edward Maldonado, ¿qué dice Edward? ¿Qué tal, Lick? Buenas noches. Hola. Sobre lo de los acuerdos de paz. Sobre lo de los acuerdos de paz, pues creo que sí se ha ido retrocediendo. Sé que se crearon algunas secretarías, por ejemplo, una de asuntos agrarios y de un programa que también tenía de resarcimiento. Y pues también se ven las manifestaciones cuando usan la fuerza, ¿verdad?, contra las personas que manifiestan sobre los derechos humanos. Creo que ahí también se ve que han violentado y que no han ratificado los acuerdos, ¿verdad? Sí, su opinión es favorable en el punto 1. Estaba en los acuerdos de paz, pero al final la gente no lo ha hecho valer y bueno, y viene de nuevo la manifestación y toda la cosa, pero yo creo que hay una forma civilizada de uno negociar, exigir sus derechos, pero a veces la gente se desvía por esos temas, ¿no? A veces la gente la manipula y va por aquí y por allá y no se centran en lo que realmente les interesa, les compete, como usted decía, pues. Danilo Nestroza, ¿qué nos dice? Deina Agosto. Bueno, como que todos solo se conectan y dejan ahí el conecte y se van a hacer otras cosas, pero bueno, no pasa nada. Así que buenas noches y platicamos otro día. Adiós. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Buenas Feliz noches. noche. licenciado.